Vamos a continuar entonces con FICE Online y está con nosotros Francisco Bochel con la conferencia La energía renovable, factor clave para la descarbonización de las economías. El 13 de agosto de 1896 es una fecha histórica para los bogotanos. Ese día nació una empresa que los sacaría de la oscuridad y llevaría luz a sus hogares. Hoy es una multilatina que sigue impulsando el desarrollo y el progreso en los países donde tiene presencia. Cumplimos 125 años, mejorando vidas con energía sostenible y competitiva. Conozcamos un poco más entonces de Francisco Bochel, es analista de mercados y estándares para tecnologías de energía renovable de la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA. En este rol ha proporcionado asesoramiento y orientación sobre políticas a los países en relación con la innovación tecnológica, control de calidad y estandarización para la implementación exitosa de energías renovables y ha sido además coautor de reportes de transición energética y tecnologías, incluyendo energía eólica offshore. También biocombustibles avanzados, vehículos eléctricos y miniredes. Durante su carrera profesional de más de 15 años, Bochel ha desarrollado estándares técnicos para cuantificar la reducción en las emisiones gases de efecto invernadero de los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. Ha apoyado las negociaciones sobre cambio climático bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Bochel es ingeniero mecánico con estudios de maestría en tecnología de energía sostenible de la Universidad Tecnológica de Eindhoven de los Países Bajos. Así que bienvenido, señor Bochel, gracias por acompañarnos. A el SIGRE y a XM por la cordial invitación a la Agencia Internacional de Energías Renovables de poder contribuir a este importante evento. En el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes la perspectiva de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, sobre las energías renovables como el factor clave para la descarbonización de las economías y básicamente proveerles un panorama global de lo que está sucediendo en este tema. Primero que todo, sabemos que actualmente nuestros sistemas energéticos están enfrentando, debido al cambio climático y a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, o están enfocados en tres objetivos principales. El primero es el desarrollo sostenible, el poder tener acceso a energía limpia que no impacte nuestro medio ambiente, la naturaleza, pero que también sea costo efectivo. El otro es la mitigación de los gases de efecto invernadero y el otro es la adaptabilidad de estos sistemas a los cambios principalmente climáticos y ambientales que se están dando debido ya a los primeros impactos del cambio climático. Y todo eso converge en tener, lo comentaba la doctora María Noemí, sistemas energéticos más resilientes. Y para esto necesitamos sistemas energéticos que ojalá estén basados en energías locales, abundantes, de bajo costo y amigables con el medio ambiente. Y de hecho las energías renovables cumplen básicamente con todos estos criterios. Por eso estamos viendo actualmente esta transición energética con las energías renovables en el corazón, en el centro de la transición. Y esto está siendo reconocido desde luego por los países. Si vemos lo que se llaman las contribuciones nacionales determinadas, o sus siglas en inglés, NDCs, que es lo que presentan los países a la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, vemos que más del 70% de los países que han presentado sus NDCs incluyen medidas en el sector eléctrico para incluir más cantidad de energías renovables. Por otra parte, únicamente alrededor del 30-40% de los países incluyen en sus NDCs energías renovables en los sectores térmicos de calefacción o refrigeración. Y eso nos muestra que a pesar de que hay un avance, digamos, en incluir
a las energías renovables en los planes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, aún hay bastante más por hacer. Todavía más del 20-30% de países aún pueden incluir las energías renovables en el sistema eléctrico, pero más de 60-70% deberían incluir también, o podrían incluir las energías renovables en sistemas térmicos, ya sea de refrigeración o de calefacción. Entonces, vamos avanzando, pero aún se puede hacer más en tema de utilizar las energías renovables en los compromisos para combatir el cambio climático. Ahora, el camino, digamos, a seguir para lograr el Acuerdo de París está bastante claro. Esta diapositiva muestra el análisis de IRENA, donde mostramos que a 2050 debemos reducir, desde luego, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en más del 95% para llegar a un futuro después de la mitad de este siglo de net cero. Actualmente estamos emitiendo alrededor de 36 gigatoneladas de dióxido de carbono, y si seguimos incluso con los planes de los NDCs, realmente la reducción de esto a mediados del siglo no va a ser mayor. Tenemos que hacer aún mucho más. Y la buena noticia es que básicamente todas las soluciones que requerimos para lograr esas reducciones son conocidas, y casi todas pasan por las energías renovables. Esta diapositiva muestra nuestro análisis sobre cuáles son los elementos claves para la descarbonización del sistema energético global. Vemos que el uso directo de energías renovables, básicamente para generación eléctrica, prácticamente representaría un cuarto de las reducciones de emisiones que se requieren a mediados de este siglo. La eficiencia energética, que es clave también, contribuiría con otro cuarto, o sea, la mitad de estas emisiones, reducciones, serían renovables y eficiencia energética. Pero ahora viene otra tendencia, la electrificación de los sectores de demanda donde aún se utilizan combustibles fósiles como combustible. Por ejemplo, el sector de transporte, el sector industrial, y la electrificación de esos sectores con energías renovables puede reducir otro 20%. O sea que ahí básicamente ya tenemos un 70% de todas las reducciones, todas basadas en energías renovables y eficiencia energética. Y para completar el portafolio de reducciones, necesitamos, también lo comentaba la doctora María Noemí, el hidrógeno verde renovable y tecnologías de captura de carbono, ya sea CCS, CCU con utilización, o lo que llamamos BECS, que es biomasa, combustión de biomasa combinada con captura y almacenamiento o utilización de carbono. Y lo que estamos viendo también es que hace 5 o 10 años los mercados aún no tenían claro el rol de las energías renovables en esta transición energética, pero ahora es diferente. Lo que muestra esta diapositiva es una comparación de los diferentes escenarios para la descarbonización del sector energético a mediados de este siglo de diferentes organizaciones, incluyendo ONGs como Greenpeace, pero también agencias internacionales como IRENA o incluso otras empresas privadas como BP, Shell o DNVGL. Y lo que vemos es que mientras hace unos 5 o 10 años no estaba muy claro si las energías renovables iban a contribuir en la matriz energética global en más de un 20-30%. Actualmente todos ven un rol de al menos 40% en la matriz energética global únicamente en renovables. Y de hecho lo que vemos, la Agencia Internacional de Energías Renovables, similar también a la Agencia Internacional de Energía o Greenpeace, es que necesitamos al menos un 80% de la matriz energética en 2050 renovables. Entonces ahora hay más convergencia. Todos ya sabemos que las energías renovables van a ser el corazón de la transición energética. Y los mercados financieros están dando cuenta de ello también. Estamos viendo cómo los indicadores de bolsa están mostrando una rentabilidad mayor para las inversiones
y las compañías que trabajan en energías renovables, que es la línea de color azul, que mientras que vio el año pasado, el año de la pandemia más dura, un crecimiento de más del 138% en el rendimiento de las acciones, el de combustibles fósiles vio una caída de casi el 40%. Y este año, aunque ya la brecha no es tan grande, las energías renovables o los indicadores financieros para las energías renovables sigue siendo mucho más positiva que para las energías convencionales. Si lo vemos desde el punto de vista también de creación de empleo y elementos socioeconómicos, un nuevo récord, hace poco publicamos nuestro reporte de empleo en el sector de las energías renovables. El año 2020 fue otro récord para el empleo en las energías renovables, con más de 12 millones de personas empleadas en el sector de las energías renovables, principalmente en el sector fotovoltaico, de bioenergía, hidráulico, pero también con una interesante contribución de la eólica y solar térmica. Y el otro aspecto interesante es en equidad de género. En comparación a otros sectores energéticos, la participación femenina en el sector de empleo renovable es de más del 40% actualmente, mientras que en otros sectores energéticos es de menos del 20%. Aún podemos hacer más y mejorar para llegar a un 50-50, pero las energías renovables ya están liderando también en temas importantes como la equidad de género en el empleo. Ahora quisiera hablar de tres tendencias que están moviendo, digamos, esta transición energética. La primera, que ya mencioné brevemente, es la electrificación de la demanda de energía en los sectores de transporte, industrial y de edificaciones. ¿Y por qué estamos ahora electrificando o tratando de electrificar todo? Ya hablamos del tema de la descarbonización. Las energías renovables en el sector eléctrico son muy bajas de carbono, cero carbono, y pueden ayudar a descarbonizar también estos sectores. Pero desde luego la otra parte es la competitividad. Las energías renovables en el sector eléctrico son cada vez más competitivas, con caídas de costo, dramáticos en los últimos 10 años. El sector fotovoltaico, más de 80% de reducción de costos, el eólico, más del 27%, y la tendencia continúa, muy competitivos. Y eso se ve reflejado en la expansión de la capacidad de estos tipos de energía en el sector eléctrico. Y aquí vemos cómo el año pasado, si vemos la barra de color azul al final en el año 2020, más de el 80% de toda la nueva capacidad eléctrica instalada en el mundo vino de energías renovables. Menos del 20% fue energías fósiles. O sea que la transición en el sector eléctrico ya es muy fuerte, cada día la brecha es mayor y está muy claro hacia dónde se dirigen los sistemas eléctricos mundiales. Y lo que va a representar eso es que la participación de la electricidad como vector energético va a aumentar. Vemos en la gráfica de la izquierda, en el 2018 la electricidad únicamente representa alrededor del 20% del total de energía consumida, pero a mediados de este siglo esto debe aumentar a más del 50%. Y adicionalmente, cumpliendo también con las metas que tenemos de hidrógeno verde, que es también producido por electricidad renovable, nos aumentaría en otro 12%. Eso quiere decir que más del 60% de la matriz energética global debería venir de electricidad renovable para poder cumplir con nuestras metas de sostenibilidad y en combate al cambio climático. Igualmente, si comparamos diferentes escenarios de diferentes entidades, también vemos que esta visión, que la electricidad va a ser el vector energético clave del futuro, es compartida por la mayoría de los diferentes escenarios. Una vez más, vemos aquí a DNV, Shell, BP, IEA, pero también IRENA con sus proyecciones, todos más del 70%.
80%, 90% de toda la electricidad a mediados de este siglo debe venir de energías renovables. Y la participación como vector energético debe ser mayor del 60%. O sea que vemos también convergencia ahora de los diferentes actores en que la electricidad y electricidad renovable va a ser clave para la descarbonización. Pero esto nos trae algunos retos, también lo comentaba la doctora Arboleda anteriormente, debido al perfil y a la variabilidad de la oferta de estas tecnologías, de la generación de estas tecnologías. Pero lo que estamos viendo también es que mientras que hace algunos 5 o 10 años se pensaba realmente impensable poder tener sistemas eléctricos con una penetración mayor del 10% en eólica o fotovoltaica debido a la variabilidad, hoy vemos que países como Kenia, como Nicaragua, como Holanda, tienen sistemas eléctricos con una participación mayor del 40 e incluso 60%. Aquí en Alemania, donde estoy basado en la Agencia Internacional de Energías Renovables, se ha llegado a meses el año pasado con más del 60% de la generación eléctrica proveniente básicamente de fotovoltaica y algo de eólica. O sea que se está ya demostrando que los sistemas eléctricos se pueden operar de manera costo efectiva, pero también confiable, sin poner en riesgo la oferta, la entrega de la electricidad al cliente final. Y la clave ha sido la flexibilidad que mencionábamos anteriormente. Y anteriormente la flexibilidad se veía únicamente desde la parte de generación. El generador siempre siguiendo a la demanda, pero actualmente es diferente. Actualmente vemos que también la demanda puede ser flexible y también adaptarse al perfil de generación. Y también vemos que incluso los sistemas de transmisión y distribución pueden ser más flexibles, con tecnologías no solamente como las de almacenamiento eléctrico, pero por ejemplo el mejor uso del capital y de la infraestructura, de los cables como tal, y la capacidad que pueden transmitir estos cables con tecnologías como Dynamic Lightweighting o de Smart Electric Bulbs. Todo esto permite que estos cables sean ahora también más flexibles y permitan transmitir más o menos electricidad dependiendo del perfil de la generación eólica o fotovoltaica. Y estas innovaciones que son claves para los sistemas más flexibles pasan desde luego por el pilar tecnológico con la digitalización, hidrógeno verde, almacenamiento, vehículos eléctricos, etcétera, pero también es clave la innovación en modelos de negocio, por ejemplo, las plantas virtuales de generación o los agregadores, el Energy as a Service, peer-to-peer trading, etcétera, pero también la regulación y los diseños de mercado, incorporando más el lado de la demanda, la respuesta a la demanda, pero también los nuevos modelos de negocios que permitan que las nuevas tecnologías eólicas y fotovoltaicas provean servicios a la red para aumentar su flexibilidad. Y desde luego los entes operadores se están adaptando y también operando sus sistemas de una manera más innovadora. Por ejemplo, los sistemas de distribución ahora convirtiéndose también en proveedores de servicios de flexibilidad para los entes de transmisión, etcétera. Mayor coordinación entre los entes de transmisión y distribución. Todo esto se está dando debido a la penetración de las energías renovables y a este cambio de paradigma que estamos teniendo en los sistemas energéticos. Sobre el tema de la electrificación, es importante tener en cuenta que hay 3 aspectos. El primero es la magnitud de la demanda adicional de electricidad que vamos a tener. La gráfica muestra que de 20.000 teravatios en 2018, tendríamos más de 36.000 a 2030 y más de 70.000 teravatios de generación eléctrica globalmente en el 2050. Y 12.000 de esos teravatios a 2050 deberían ir a vehículos eléctricos, por ejemplo, 20.000 a la producción de hidrógeno verde. Para hacernos un poco a la idea de esto, actualmente estamos produciendo globalmente alrededor de 22.000 teravatios hora de electricidad al año. 12.000 teravatios en vehículos eléctricos quiere decir como si la mitad de toda la electricidad que producimos mundialmente hoy en día
fuera únicamente para cargar vehículos eléctricos. Esa es la magnitud de la electricidad renovable que vamos a requerir a mediados de este siglo, solo para vehículos eléctricos. El segundo punto es que no es solamente la generación promedio anual o consumo anual, es también a qué hora se requieren esas demandas, que es lo que llamamos el pico de la demanda. Y en ese tema es importantísimo tener en cuenta los costos de la infraestructura, porque ellos llevan al tercer punto que tengo en la diapositiva, que es cuánto vamos a tener que invertir en redes eléctricas, transformadores, en sistemas de potencia, etcétera, para poder manejar esas cargas. Y esto nos lleva a una conclusión muy obvia, pero importante, y es que la única forma para lograr esto con éxito y de una manera costo efectiva es hacer una electrificación inteligente. ¿Qué quiere decir inteligente? Que tiene en cuenta los requerimientos del sector final de la demanda, o sea, el sector de transporte, el sector industrial, pero también las necesidades de los sistemas eléctricos. ¿Qué requieren los sistemas eléctricos para poder seguir proveyendo su servicio de manera confiable y económica? Y esto es un ejemplo de cómo sería una aplicación inteligente de electrificación para la carga de vehículos eléctricos. No voy a entrar en esta diapositiva, pero es básicamente el caso de California para mostrar que la electrificación o la carga inteligente de vehículos eléctricos no es únicamente un tema de tener un cargador eléctrico inteligente o digital, no. Esto requiere también, desde luego, la tecnología, las baterías, la digitalización, pero también requiere inteligencia en la regulación y diseños de mercados. Cómo permitir y compensar la tecnología de vehicle to grid. Cómo poder tener las estructuras tarifarias dinámicas que realmente motiven al usuario del vehículo a parquear y a conectar su vehículo a ciertas horas y que se pueda descargar la electricidad de su batería para servicios a la red. ¿Cuáles son los modelos de negocio que va a haber para que la degradación de su batería se vea compensada monetariamente por otros ingresos económicos debido al modelo de negocio? Y luego la forma de operar el sistema, cómo por ejemplo, el ente distribuidor ahora se puede convertir en un agregador de baterías de vehículos eléctricos para proveer servicios al ente transmisor. O sea que esta inteligencia en el sistema viene no únicamente de la tecnología. Una vez quiero resaltar, es inteligencia en mercados, inteligencia en modelos de negocio e inteligencia en los entes que operan el sistema. Segunda tendencia, la descentralización. Lo contaba también la doctora María Noemí. Importantísimo tener al consumidor en el corazón de la transición, porque él va ahora a decidir a qué hora y de dónde quiere consumir, de qué tipo de electricidad, etcétera. Y va a tener también generación en sitio y va a poder incluso vender o exportarla. Entonces hay que ayudar a este consumidor para que se beneficie y de igual forma beneficie al sistema operando estos sistemas. Y aquí vemos de nuevo los modelos de negocios que ya estamos viendo en muchos países, como los agregadores, las plantas virtuales, etcétera. También la comercialización de electricidad entre pares, sobre todo en mini redes. En Colombia ya hay algunos avances en esto, en Antioquia con la energía transactiva, hay pilotos muy interesantes. Y rápidamente la tercera tendencia es la de la digitalización. Ya que vamos a tener del lado de la oferta o del lado de la generación unidades pequeñas conectadas a la red a bajo voltaje, al igual que grandes a alto voltaje, y del lado de la demanda, pequeñas baterías en vehículos eléctricos, bombas de calor, medidores inteligentes, etcétera. ¿Cómo vamos a manejar la avalancha de datos y de información que vamos a tener disponible para optimizar el sistema? Primero necesitamos recoger toda esta información con una tecnología como la de Internet de las Cosas. Luego usar estos datos para tomar decisiones rápidas e inteligentes. Y para esto la inteligencia artificial es clave. Y finalmente tenemos que hacer transacciones. ¿Qué quiere decir eso? Pagar por la carga del vehículo eléctrico o ser compensado por un servicio que estoy ofreciendo a la red, por ejemplo, para control de frecuencia primaria o rapeo rápido, etcétera.
y necesito hacer estas transacciones económicas en tiempo real y de manera segura. Y para esto nos pueden ayudar tecnologías como el blockchain, por ejemplo. Entonces, estas tecnologías que tanto se habla, Internet of Things, Artificial Intelligence, blockchain, tienen aplicaciones muy concretas en el sector energético gracias a las energías renovables. Los invito a que revisen nuestros reportes sobre cada una de estas tecnologías para que vean ejemplos concretos de cómo estas tecnologías digitales están siendo utilizadas hoy en día en los sectores energéticos. Y finalmente, quiero recalcar una vez más que tener tecnologías inteligentes no necesariamente termina en soluciones inteligentes. Si tengo vehículos eléctricos con cargadores inteligentes, pero igual sigo cargando mis vehículos eléctricos todos a la misma hora del día, es una tecnología inteligente proveyendo un resultado no tan inteligente. Entonces, para que realmente funcione esta inteligencia, una vez más, necesitamos también mandar las señales de precios, las señales reguladoras, por medio de la regulación, perdón, al consumidor final, para que ellos también actúen de manera acorde y tener realmente una optimización global del sistema eléctrico. Y con esto quisiera concluir agradeciendo una vez más la invitación. Aquí están los links donde pueden descargar de manera gratuita todos nuestros análisis. Las diapositivas que serán disponibles tienen las referencias a las fuentes de todos nuestros reportes que he utilizado para las diapositivas hoy en día. Así que la invitación es que nos contacten si tienen más preguntas y bueno, ahora disponible para responder cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. Bueno, Francisco, muchas gracias por esta conferencia y tenemos en este momento una pregunta. Este panorama de la electrificación del mundo requiere grandes inversiones en infraestructura para lograr las metas ambientales. Sin embargo, pues es sabido que hay grupos ambientalistas que se oponen a estos procesos. ¿Qué se puede hacer para lograr compaginar ambas visiones? Excelente pregunta. Y retomo el tema de la única forma es una electrificación inteligente, teniendo en cuenta la necesidad del lado de la demanda y de la oferta. Y quiero poner un ejemplo muy concreto para hacerlo más tangible. Aquí en Alemania, en la ciudad de Hamburgo, se ha hecho un análisis, el ente distribuidor de la red de distribución hizo un análisis, ¿cuál sería el impacto en la red de distribución de la ciudad de Hamburgo si el 10% de los vehículos que hay en la ciudad fueran eléctricos? Bueno, el resultado fue que se requerirían cambiar para poder tener la capacidad de satisfacer estos nuevos puntos de carga, se requerirían cambiar más de 10.000 kilómetros de cables de bajo voltaje, más de 2.000 transformadores, bueno, más toda la infraestructura correspondiente. Una inversión en total estimada en 20 millones de euros. Ahora, la opción era una opción inteligente digital, donde por medio de señales de precio y contratos entre el ente distribuidor y el usuario final, el usuario de los vehículos permite directamente al distribuidor manejar y controlar a qué hora se puede cargar y descargar su vehículo eléctrico en su casa. Esto evitaría estos cambios de cables, estos transformadores, y sería una inversión de únicamente 2 millones de euros, o sea, unos ahorros del 90%. Entre la solución meramente física de hardware, infraestructura, contra la digital, ¿sí? Y adicionalmente es no solo el dinero. Imaginémonos una ciudad como Bogotá, ¿no? Cambiando por 6 meses 10.000 kilómetros de cables, con calles cerradas, con postes fuera de servicio, etc. Entonces, estas son las alternativas que tenemos evaluando cómo podemos utilizar, digamos, estas soluciones inteligentes para hacer esta transición de la manera más costo efectiva y amigable para todos los actores. Gracias al señor Bochel por compartirnos entonces esta respuesta a una de las inquietudes de las personas que están conectadas con nosotros y también gracias por habernos acompañado el día de hoy.